Otra visión con Paulo Lacerna. Muy buenas noches. Vamos a tratar hoy un tema en otra visión bastante impactante para el planeta. Es la confrontación entre naturaleza y desarrollo, que parecen opuestas, pero que deben ser conducidas hacia un desarrollo sostenible, que es lo que el planeta necesita para que sobrevivamos. Estamos en la mitad del final del fenómeno del niño y está empezando la niña. Estamos con Manuel Rodríguez, fundador del programa de gestión ambiental que hoy en día tiene la Universidad de los Andes. Manuel fue director de la Inderena y fue el precursor del Ministerio de Medio Ambiente. Ha sido el redactor de muchas normas en este país que supuestamente van a controlar el sistema ambiental. El calentamiento global, que por lo general se explica como un resultado del consumo de combustibles fósiles, nosotros somos víctimas y se nos pide que hagamos un esfuerzo, pero en el fondo no somos los dueños de la solución, podemos aportar un poquito. Estamos en la mitad de una encrucijada que es culpa de los países desarrollados y donde nosotros poco podemos hacer, ¿o cuál es la situación? Bueno, Colombia ya hizo un compromiso de aquí al año 2030 de reducir los gases de efecto invernadero en un 20%, pero ese no es el tema fundamental. El tema fundamental es que Colombia tiene que alistarse y tiene que comenzar a trabajar en adaptarse al cambio climático. ¿Cómo? El cambio climático trae lluvias torrenciales, trae inviernos prolongados, sequías prolongadas. Entonces tenemos que comenzar a prepararnos para eso. Ya tuvimos la niña, pero en el futuro, con unas graves inundaciones, por ejemplo, en la Sabana de Bogotá. ¿Quiénes se afectaron en la Sabana de Bogotá? Pues la gente que había construido casas donde no tenían que construirlas. Entonces no podemos seguir construyendo urbanizaciones en Colombia al lado de los ríos, cuando sabemos que esos ríos se van a desbordar mucho más que lo que era en el pasado y van a inundar todas esas urbanizaciones. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, el de la costa. No podemos seguir construyendo urbanizaciones en la costa de lujo. Cuando usted dice en la costa es al lado del mar. Al lado del mar. Urbanizaciones de lujo en la costa, urbanizaciones para pobres en la costa. O invasiones. O invasiones sin entender que el cambio climático va a llevar sin duda a unos cambios en el nivel del mar. En el nivel del mar y que con esos cambios pues se va a inundar más. Por ejemplo, Cartagena, la gente que conoce a Cartagena sabe muy bien que todo ese sector de Boca Grande nunca se había inundado tantas veces como en los últimos años. Eso ya es el cambio climático. Entonces, todo lo que se ha ocurrido en Cartagena es eso. Y va a seguir ocurriendo en forma mucho más drástica. Entonces, pero eso es hablando de los sitios elegantes, pero eso va a ser a nivel popular igual. Igual. O sea, se va a inundar. Bueno, claro, toda la vivienda, entonces todos los programas de vivienda popular del gobierno, para decir algo, deben construirse ya pensando en el cambio climático. No pueden estar ubicados en sitios que sean vulnerables a las inundaciones, por ejemplo, o no pueden ser construidos en sitios donde no hay agua para proveer de agua potable, en fin. Y este desastre que acabó de pasar, digamos, con los incendios por el fenómeno del Niño, por la escasez de alimentos, por, digamos, la desertización de algunas áreas, ¿cómo nos podemos preparar para eso? Bueno, para los incendios forestales que van a aumentar, porque las sequías van a ser cada vez más fuertes, pues lo que el país tiene que hacer son unos dispositivos de emergencia, con todos los equipos, con la gente bien preparada para que el día que haya una emergencia de esas se puedan desplazar esos equipos donde esté la emergencia y puedan naturalmente controlar esos incendios en forma efectiva. Pero aquí seguimos en la improvisación de la improvisadera. Eso no puede ser así. El país tiene que hacer una inversión muy grande. En atención de emergencias, tener unos equipos listos en diferentes lugares del país, con los aparatos, con los helicópteros, con las diferentes máquinas que existen hoy en día para resolver esos problemas, y para eso tiene que dotarse el país. Eso no podemos seguir pues cada vez improvisando de qué hacer para apagar el siguiente incendio. Pero la verdad es que es responsabilidad de todo el mundo. Bueno, el fenómeno del Niño pues es un fenómeno natural, pero los impactos se agravan. ¿Por qué? Porque hemos desregulado el ciclo del agua. ¿Cómo? Hemos deforestado, hemos destruido páramos, seguimos destruyendo humedales, y eso implica una desregulación del agua, que en época de invierno el agua que está de repuesto en los páramos, por decirlo así, o de repuesto en los humedales, que es la que alimenta los caudales de los ríos en época de sequía, pues ya cada vez hay menos. Entonces el país sí tiene que hacer un esfuerzo muy grande en detener definitivamente la deforestación, porque eso tiene consecuencias fatales para el ciclo del agua, lo mismo que detener el deterioro de los páramos. Pero, por ejemplo, al aumentar el área de parques nacionales para protección,
pues todo el mundo se pone feliz, porque es de alguna manera conservar el pulmón y mantener esas áreas. Pero están deforestándolas y simplemente no hay quien controle. Las CARES no tienen los medios ni la efectividad para controlar eso. Entonces, ¿es más simbólico que real o no? Pues bueno, el gobierno Santos ha anunciado que va a aumentar en forma muy sustantiva los parques nacionales. Eso está bien, eso es una buena medida. Pero la cantidad de recursos que invertimos por hectárea para proteger los parques nacionales, Colombia es uno de los países con menor presupuesto de América Latina por hectárea de parque nacional para protegerlo. Entonces, si vamos a crear nuevos parques, que se asignen los recursos y la capacidad técnica para proteger esos parques, porque de lo contrario vamos a tener situaciones como las de, bueno, la Ciénaga Grande de Santa Marta. Se ha estado destruyendo el Parque Nacional de la Ciénaga Grande de Santa Marta por hacendados que están secando la ciénaga para meter ganado. Eso es inaceptable y eso es un problema claramente de falta de control tanto de parques nacionales como de la Policía Nacional. Siendo realistas, durante mucho tiempo las FARC, por su presencia armada, impidieron que se desarrollaran las zonas de parques y casi medio país está vacío porque no había soberanía sobre el territorio, siendo realistas. Pero igualmente deforestaron y están invadiendo desde hace tiempos esas zonas y están empezando a deforestar. Han promovido la minería ilegal en zonas de conservación. Esto, si hay paz y el posconflicto viene, puede ser peor, porque ya no va a haber ni miedo a las FARC, ni siquiera soberanía del Estado tradicional, sino encontrarán una forma híbrida. Tendrían que tomar muchas medidas para evitar que el posconflicto no sea más dañino que el conflicto, porque la experiencia internacional es que es más dañino el posconflicto que el conflicto. ¿Por qué? Porque los exguerrilleros, los exmiembros de las Fuerzas Armadas, los exparamilitares que han estado en la guerra en las áreas que usted mencionaba, áreas muy aisladas del país, pues saben dónde está la buena madera, saben dónde está el oro, saben dónde están los recursos naturales y muchos de ellos que no se insertan a la vida legal, lo que hacen es ir a explotarlos ilegalmente. Entonces eso puede generar mucho más destrucción. Muy interesante lo que usted dijo, las guerrillas en algunos casos ha destruido el medio ambiente, evidentemente con los cultivos de coca, etcétera, que han auspiciado la guerrilla, pues se ha destruido mucho área de bosque, pero también hay áreas que han aislado o han protegido de alguna manera. El caso más típico es el páramo de Sumapaz, que es el páramo más grande del mundo. Ese páramo se encuentra relativamente bien protegido. Y la razón por la cual se encuentra relativamente bien protegido es que era un corredor fundamental de las FARC. En la medida en que se ha ido, el Estado ha tomado control del páramo, lo paradójico es que se ha aumentado la destrucción del páramo, reconocido por el mismo ejército. Tuve una oportunidad de hablar con un comandante del ejército sobre el tema. Él me decía, no, nuestra función como batallón de alta montaña no es proteger el páramo, no tenemos esa función, pero vemos que se está destruyendo el páramo. Entonces hay que tomar medidas muy concretas para proteger el páramo de Sumapaz, que es la próxima, pues es la gran fuente de agua para el futuro de Bogotá. Y si destruimos ese páramo, lo deterioramos, vamos a tener los bogotanos problemas en el futuro. Y es posible proteger el páramo. Ya regresamos con Otra Visión. Seguimos con Otra Visión. Que ni el Estado sabía que éramos unos enormes productores de coltán, cuyo monopolio hasta ahora lo ha tenido las FARC. De hecho, mucha de la minería ilegal, oro y otros minerales son también de ellos. ¿Cómo es posible que el Estado haya podido ignorar una minería de ese tamaño y de esa productividad simplemente porque está perdida? La mayor amenaza que hay para la paz de Colombia es la minería ilegal. ¿Por qué? Y es porque obviamente va a haber una guerra muy fuerte entre grupos armados del país por el control de esa minería ilegal, sea coltán, sea oro, sea lo que sea. Entonces, digamos, hoy en día la guerra por la coca va a seguir, ¿no?, entre grupos armados como están existiendo hoy en día. Pero la guerra por estos minerales en los cuales Colombia es muy rica, se va a aumentar porque diferentes grupos van a competir por esos recursos, los diferentes grupos armados. Entonces, digamos, es un tema no solamente ambiental, pero también hay un problema de la paz. Si ese problema no se toma como un problema de orden público, de nuevo, con los equipos, con las leyes, con la policía especializada en claramente en erradicar esa minería ilegal de gran maquinaria, porque es que son empresarios criminales realmente, porque son inversiones multimillonarias, eso tienen que saber los colombianos, no es minería artesanal, con frecuencia se dice, no, lo que predomina en la destrucción
es claramente una minería empresarial criminal. Pero entonces es donde uno dice, la minería ilegal es un cáncer, está en las zonas donde ha entrado, ha acabado con todo, puede que dé un medio de sustento a algunos, pero ha acabado con el medio ambiente y con mucha de la productividad que había en esa zona porque simplemente invade. La minería legal cada día tiene más restricciones, entre otras por medidas ambientales. Parecería que es más fácil ser ilegal que legal, porque a los legales les piden tal cantidad de permisos y tal cantidad de trabas de papeleo y burocráticas que no lo logran. En cambio, los ilegales lo logran porque simplemente entran y arrasan. ¿Es mejor ser ilegal que legal? No, yo daría la siguiente respuesta. La minería legal, hay minería que se puede hacer en Colombia y que es necesario hacerla, y hacerla con todos los fierros y facilitar a los empresarios allí donde se puede hacer minería, porque no en todos los sitios se puede hacer minería, pues que la hagan bien hecha. Pero yo no creo que con la minería legal se acabe la ilegal. La ilegal Colombia es un país muy rico en ciertos recursos, en sitios muy apartados, y allá va a estar la minería ilegal. El caso típico del oro. El oro, en muchas horas, muchas de la explotación del oro se hacen en áreas que no sería posible legalmente aprobarlas, porque son muy frágiles por diferentes regiones. Entonces ahí llegan los mineros ilegales, ¿no? Y van a seguir llegando mientras no haya un control estatal muy fuerte. Y pues, se meten en los parques nacionales, por ejemplo, donde en los parques nacionales es prohibido totalmente cualquier tipo de esa actividad. Bueno, se meten en los parques nacionales a sacar oro, los ilegales. Pero entonces, ¿cómo salimos de esa visión teórica de que el Ministerio del Medio Ambiente decide, pero en el fondo el control lo tienen las CARES y no hay una conexión entre las autoridades nacionales superiores y las corporaciones autónomas? Yo diría lo siguiente, Pablo. Usted habla de policía ambiental, sí, efectiva, no hay. Bueno, yo creo que el problema de la minería ilegal criminal no es un problema de las autoridades ambientales, es un problema de policía. O sea, de los alcaldes y gobernadores. Y de los alcaldes, gobernadores y el gobierno nacional, eventualmente con una fuerza. Es decir, en Colombia debíamos tener una fuerza para erradicar la minería ilegal tan fuerte como la que tuvimos para erradicar la coca. Y obviamente erradicar la minería ilegal es mucho más fácil que erradicar la coca. Ahora, lo que no saben la gente que vive en las ciudades en Colombia es la tragedia social y ambiental que se está viviendo en el Pacífico colombiano, por ejemplo, y en ciertas regiones de la Donde va a parar Amazonía. el agua que contamina. Y con toda la cuestión del oro y todo el tema de la contaminación del mercurio, que es el otro tema de la minería ilegal, que está teniendo unas... Bueno, Colombia es uno de los países... legal. Colombia es uno de los países más contaminados de mercurio en el mundo. ¿Verdad? Y eso es muy grave. Eso está probado que, por ejemplo, los 5 municipios de Antioquia mineros son de los sitios más contaminados por mercurio del mundo, con el problema que ya erradicar esa contaminación es muy difícil. Lo que hay que hacer es claramente suspender las fuentes de esa contaminación para que no continúe aumentando. Pero lo veo a usted optimista, como si eso se pudiera. Mire, aquí en la sabana de Bogotá, en Cundinamarca y en Boyacá, algunos cultivadores de papa siembran en los páramos, contaminan las fuentes de agua y envenenan la población que está abajo y nadie hace nada. Entonces usted dice, hombre, ahí sí están las CAR. Sí, pero no lo hacen. No lo hacen. Entonces, No lo hacen. usted dice debe ser un tema de policía en esas zonas. En la minería ilegal. En la minería ilegal. Y lo otro debe ser las corporaciones autónomas regionales que se las traga la burocracia y la ineficiencia. ¿Hay corrupción o cuál es el tema? Claramente, digamos, las CAR sí están fallando en materia grave en no manejar los problemas más importantes, como ese de la deterioro de los páramos, como la Deforestación. Bueno, recientemente ocurrió una cosa terrible en medio del Valle del Cauca. La laguna de Sonso drenada por unos hacendados recientemente para convertirle en tierra ganadera y en tierra agrícola. Un bien del Estado, porque un humedal de esos es un bien del Estado. Desde hace años se ha ubicado que esa laguna hay que protegerla y conservarla como está. Ha habido una pelea grandísima para protegerla. Bueno, llegan unos hacendados y no pasa nada. ¿Qué pasa con la CBC? La CBC debía poner las demandas penales, porque eso además es un delito de carácter penal, y debía además exigirle una reparación a los hacendados que hicieron esto, y además debía pedirles una compensación y multarlos. Es decir, existe además toda la batería para hacer eso. ¿Dónde diablos está la CBC en este caso? Bueno, esa es una pregunta. Cortolima se ha enfrentado a una multinacional muy grande para una de las minas de oro más grandes. Pero en el fondo, lo que está sucediendo es que les están trasladando
el tema donde se apoyaban, digamos, las comunidades, que eran las consultas, a las autoridades nacionales. Entonces, hoy en día, depende de un burócrata nacional que puede ser o no influenciado, no estoy insinuando nada, pero ya no son las comunidades las que tienen la vigilancia de su propio futuro para evitar las contaminaciones de las explotaciones. ¿Cuál es la situación en esos casos? ¿Por qué cambiaron las consultas populares a nivel nacional? El problema de la minería es que es una cuestión de interés público, de utilidad pública e interés social. Entonces, el Ministerio de Minas declara una área como, da un título minero, eso queda de utilidad pública, interés social, y ahí entran con todo los exploradores, etc. En Colombia, las comunidades han puesto con razón la discusión de decir, mire, es que para ir al subsuelo hay que pasar por el suelo, y nosotros sí tenemos que opinar sobre el suelo. Además, cuando queda un subsuelo aquí y el suelo aquí. Correcto. Entonces, digamos, hay esa, digamos, eso lo van a tener que decidir las Cortes. Digamos, el caso del Tolima en este momento es muy interesante porque el alcalde quiere hacer una consulta popular y hay entes del gobierno nacional que dicen que se oponen y que dicen que eso es ilegal, que eso es inconstitucional. Pero finalmente las Cortes van a tener que establecer cuál es el grado de participación de las comunidades, porque se hacen muchas arbitrariedades con este tema, ¿no? Llega un señor con un título minero donde un campesino que ya ha venido cultivando su tierra desde hace décadas y le dicen qué pena, pero aquí esto me lo entregaron con este título minero y esta tierra ahora va a ser para explotación minera. Yo creo que eso está muy mal manejado en Colombia. No estoy diciendo con eso que no haya minería, sino que la minería requiere un proceso de licenciamiento social y licenciamiento ambiental. Pero ahí hay el riesgo político, hay el riesgo de corrupción, hay muchos riesgos en esa participación, digamos, del licenciamiento social. ¿Cómo prever que no se vuelva una traba permanente para que los legales puedan explotar eficiente y a la vez responsablemente? Bueno, yo creo que sí tiene que haber. Yo creo que parte del problema es que la población ha perdido confianza en el Estado en el tema ambiental. El Ministerio de Medio Ambiente se ha debilitado mucho y las corporaciones regionales también. Lo que tenemos es que restablecer la confianza entre las entidades ambientales y las entidades mineras y la comunidad. Si esa confianza no se restablece... ¿Qué falta para hacer eso? Pues para lograrlo. Yo creo, primero, fortalecer las autoridades ambientales y aislarlas de la politiquería, de alguna manera. Hoy en día son entes totalmente autónomos. Sí, pero muy politizados. Realmente las corporaciones autónomas regionales deben ser unas entidades técnicas de primer nivel, que le den confianza, y lo mismo el Ministerio del Medio Ambiente, que le den confianza a los ciudadanos por sus decisiones. Hoy en día hay tal desconfianza que entonces, como dicen, todo el mundo quiere tomarse la justicia por su propia mano, y eso no funciona. Eso no funciona que un grupo de ciudadanos nos reunamos para decir es que esa mina no es viable. Para saber si es viable o no hay que hacer unos estudios muy profundos y una autoridad independiente tiene que decir si es viable o no es viable. Y uno creerle, porque si no, ¿cómo diablo? Pero ahí viene un tema práctico de hoy, la reserva Van der Hamen, los cerros orientales de Bogotá. Hay una situación en que el desarrollo de Bogotá, por la visión del alcalde actual, está diciendo esa reserva ya está ocupada. Si está ocupada, no veo qué es lo que tiene de reserva, dejémosla como está y más bien construimos. ¿Cuál es la situación? Desde luego contraria a la del alcalde de ustedes, los ambientalistas. Bueno, yo lo que pasa es que participé mucho en la creación de esa reserva, porque el alcalde tuvo la misma idea de urbanizar totalmente el norte en el año 2000 y presentó su plan de urbanizar esa área con los mismos argumentos de hoy, y la CAR le dijo que no porque iba a ser un área protegida, y él apeló al Ministerio del Medio Ambiente y el Ministro del Medio Ambiente creó una panel de 10 expertos con urbanistas, con expertos en sistemas y 3 ambientalistas. Eran 9 personas de diferentes áreas y 3 ambientalistas, entre otras cosas, Salmona y Germán Sampergénico estaban ahí. ¿Y cuál fue el resultado? Dijeron, la CAR tiene toda la razón, eso no se puede, hay que mantenerlo como un área protegida, y el Ministerio del Medio Ambiente sacó una resolución creando el área. ¿Y restaurarla para qué? ¿Cuál es la razón ambiental para restaurarla? Tiene varias cosas. Primero, sería la única área de la sabana de Bogotá que mantendría una flora y una fauna similar a la de hace muchos años, entonces, y eso tiene un valor desde el punto de vista biológico muy importante. Segundo, es un área muy rica en aguas subterráneas, en acuíferos, etcétera, entonces también tendría esa función. Tercero, sería una extraordinaria área de recreación. Bogotá se merece tener un área de recreación
de ese tamaño. Pero suena un poco romántico. Lo que está diciendo Peñalosa es que no hay tierra para construir y que esa, de hecho, está construida porque no se ven ni bosques ni se ven las cosas que los ambientalistas defienden. No, pero Peñalosa está errado. La prueba es que existe un plan de manejo de la CAR que tiene 35 páginas para que eso vaya evolucionando paulatinamente a lo que quieren los ecólogos y ambientalistas, etcétera, etcétera. Peñalosa no ha estado dando una información transparente. Por cierto, Peñalosa quiere que se modifique ese ordenamiento territorial hoy sobre la base de que este año todos los municipios de Colombia tienen que hacer de nuevo sus planes de ordenamiento territorial. Entonces sería muy grave que después de un proceso de 16 años de ordenamiento territorial de una zona y de señalamiento de esa zona como una futura reserva ecológica y sitio recreacional, de un plumazo un alcalde resuelva desbaratarla. Cuando hace 10 años, cuando está presentando hoy los mismos argumentos que hace 10 años, no son distintos. El panel de expertos hizo todos los estudios demográficos, hizo todos los estudios de la urbanización en la sabana de Bogotá. Todas las preocupaciones de Peñalosa las presentó él, que son las mismas de hace 10 años. Y ese panel de expertos con urbanistas de primer nivel, por ejemplo, Salmona, el legendario Salmona, dijo, eso es lo mejor que le puede pasar urbanísticamente a Bogotá. Ya regresamos con Otra Visión. Seguimos con Otra Visión. A mí me llama la atención ustedes los ambientalistas, se quejan de la contaminación de las aguas, de la deforestación, de todo lo que tiene que ver con la tierra, la erosión, etcétera, pero no hablan del aire. Nosotros nos estamos asfixiando en la contaminación del aire de Bogotá. Hay un departamento de medio ambiente en Bogotá que no controla los vehículos que se supone que tienen que sacar un control de gases. La corrupción hace que pasen cualquier examen y de hecho nos damos cuenta que un fenómeno accidental, como fue el derrumbe del botadero o basurero de Doña Juana, tiene que haber contaminado el aire. Es que de un momento a otro el hecho de poder, las epidemias y virus que vemos en Bogotá hoy, ¿de dónde salieron? ¿Por qué no hay ese estilo de sensibilidad? Cuando digo los ambientalistas no necesariamente son ustedes, también la Secretaría de Salud, el Ministerio de Salud. No, yo creo que eso es un grave problema para los niños y para todos los que vivimos en las ciudades. No, la contaminación del aire es un problema muy grave, sin duda. Y en Colombia no es grave, o sea, nadie se ocupa. Y se ocupa muy poco la gente. Primero que se debe ocupar es el Ministerio de Salud, obviamente, porque buena parte de los problemas de salud de los bogotanos tienen que ver respiratorios. Y sobre todo los niños. Bogotá, por cierto, ya tiene muy buen estudio sobre el tema del aire, en eso se ha avanzado. Hoy en día sí se tiene un muy buen diagnóstico y qué medidas hay que tomar para disminuir la contaminación del aire en Bogotá. Entonces, que se pongan las pilas el alcalde de Bogotá y la Secretaría del Medio Ambiente en ese tema. A usted no lo quieren ni en el gobierno nacional ni en el gobierno distrital por sus posiciones, pero usted no es un rebelde o un revolucionario, es un reivindicador de algo que mal que bien viene a ser un patrimonio para las generaciones futuras. Usted, que en esa lucha está acompañado de una cantidad de gente valiente y valiosa que decide defender esos derechos, ¿usted es optimista sobre el futuro donde hay un Estado que parece no ser receptivo y una comunidad que clama cada día de una forma más vehemente que se respete un desarrollo sostenible? ¿Usted es optimista en esa confrontación? No, yo soy optimista porque en ese proceso que ha sido muy duro en estos 40 años, se han logrado muchas cosas. Entonces, por ejemplo, Peñalosa hoy en día dice, qué maravilla que los cerros de Bogotá, voy a hacer un sendero. Bueno, para que esos cerros sean protegidos en lo que se ha protegido, porque hubo una parte que no se logró proteger, la lucha de los ambientalistas fue tenaz, ¿no? Y se declaró que era una zona de reserva forestal en el año 74 y mantener eso ha sido tenaz. Bueno, se logró. Entonces, hay logros muy concretos en Colombia. La misma creación de parques nacionales, no obstante que estamos tú y yo diciendo que nos preocupa la vigilancia de esos parques. Pero ese es un logro muy importante y eso ha sido gracias a la enorme presión de los ambientalistas y muchas veces en conflicto con grandes intereses económicos que no quieren ver parques. Hay muchos logros, digamos, en el futuro de la Orinoquia, de la agricultura. Colombia tiene una gran oportunidad agrícola en la altillanura. Eso Colombia tiene la oportunidad de hacerlo bien desde el punto de vista ambiental, tener esa gran oportunidad agrícola, aprovecharla y hacerlo correctamente desde el punto de vista ambiental. En esa pelea, por ejemplo, estoy yo y otros ambientalistas, y creemos que sería posible hacerlo. Que es factible concertar el desarrollo con la sostenibilidad. En el caso de la agricultura, por ejemplo, de la altillanura, es posible hacer una agricultura altamente productiva, protegiendo servicios ecosistémicos que son absolutamente críticos
dejando de drenar humedales, dejando de tumbar matas de monte, dejando de tumbar morichales, conservando algunas cosas. Incluso hay grandes empresarios que ya están convencidos de que eso es posible y que van a adelantar sus proyectos agrícolas en grandes áreas a partir de esa concepción. En ese sentido yo soy optimista, pero soy también consciente de que hay que dar una pelea muy dura. Y por eso, como Pablo dice, mucha gente dice, estos tipos son unos idealistas, son revolucionarios. No, porque claro, hay mucha gente con intereses económicos de muy corto plazo que no quieren ver, por ejemplo, no quieren ver la reserva Van der Hamen. La reserva Van der Hamen, si se lograra proteger, en 40 años eso sería lo mejor que le podría pasar a Bogotá en su historia. Pero obviamente hay unos intereses de urbanizadores muy grandes que son los primeros que están llevando a Bogotá a urbanizar esa área. En eso no hay puntada sin dedal. Y detrás de toda la cuestión de Peñalosa, sin duda hay unos urbanizadores que están de acuerdo con Peñalosa, pero que lo empujan aún más en urbanizar esa área, que en su momento se dijo, no es necesario urbanizarla para atender el crecimiento de Bogotá, hay otras opciones. Bueno, pues esta es la realidad. Unos idealistas que luchan porque la realidad no sea peor, una realidad que lucha por unos intereses específicos, y esa confrontación es la que le va a quedar a nuestros nietos y a nuestros hijos para que el país sea un país sostenible o, de alguna manera, con unas dificultades muy grandes. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Muchas gracias, Muchísimas Pablo. gracias a ustedes por su compañía. Los esperamos muy pronto en Otra Visión. Otra visión con Paulo Lacerna.